sin luces de colores y sin villancicos. Sin darme cuenta la esperanza se había ido y mi alma se quedaba sin abrigo. Y llegaste tú, todo cambió. Mi Navidad llegó. Hey, hey. Trajiste tus colores a mi corazón perdido. Mi vida fue el pesebre donde tú has nacido. Por todo el cielo están los ángeles reunidos, cantando mil canciones al rey que ha venido aquí a rescatar mi corazón. Tú eres la canción en Navidad, te escucho en las campanas al pasear. El brillo de tu estrella anuncia paz, el mejor regalo que pudiste dar. Jesús, eres tú el mejor presente, solo tú, mi Navidad siempre. Tu estrella aún brillando en el mundo tan herido, que poco a poco se ha olvidado del sentido. Sigues buscando algún pesebre aún vacío para nacer y traer vida al que ha caído y rescatar su corazón. Tú eres la canción en Navidad, te escucho en las campanas al pasear. El brillo de tu estrella anuncia paz, el mejor regalo que pudiste dar. Jesús, eres tú el mejor presente, solo tú, mi Navidad siempre. Ay, hoy es Navidad. Tú eres la canción en Navidad, te escucho en las campanas al pasear. El brillo de tu estrella anuncia paz, el mejor regalo que pudiste dar. Jesús, eres tú el mejor presente, solo tú, mi Navidad siempre. Bueno, mis amados hermanos y amigos y creyentes y no creyentes que están alrededor de este altar de clamor, Dios los bendiga en esta Navidad, la más larga del mundo. Para mí, 365 días al año es Navidad. Hemos querido hablar del huerto, que la Navidad no es simplemente el pesebre. El pesebre es algo que, y vamos a darle significado de por qué estoy dando este entendimiento para que entiendan que una cosa sin la otra no es completa. Yo quiero que se amplíe la mente de que Navidad no es comer pasteles o lechón asado, jamón o pavo, lo que sea. Navidad no es este encendido de las plazas, que todo eso está bonito, pero luego lo que viene es el jolgorio, pero el verdadero concepto para entenderlo no se limita a una época del año. Es un punto importantísimo, es un evento, pero la Navidad sin el huerto, sin Génesis 3:15, que es lo que estamos hablando, no sería Navidad, no había necesidad de eso. Así que hay cosas que se crean de eso. Vamos a continuar eso. Estamos hoy en la segunda parte de la serie, la Navidad, desde el comienzo hasta el final de la historia, lo importante que hay aquí, del huerto al pesebre. Entonces hay un tiempo ahí de varios miles de años, los eventos que sucedieron, que fueron llevando hasta el pesebre, y luego del pesebre al Calvario, y luego del Calvario a la tumba vacía, y luego de la tumba vacía al tiempo apocalíptico, a los tiempos finales, al clímax de la historia,
al cierre histórico de todo. Y con eso se proyecta todo lo que es Navidad. Que Navidad no es simplemente el pesebre y el nacimiento del niño, tiene mucho que ver hasta el día presente donde estamos viviendo. Las llamas, la fuerza, el viento, la necesidad y el propósito de eso llega hasta el día cuando los cielos se abran, cuando se cierre el último capítulo de la humanidad y de lo que hoy es, cuando vayan cielos nuevos y tierra. Pero todo esto vamos a ir hablando y como dije, este programa que estamos en la Navidad más larga del mundo, pues lo que he querido dar una proyección que no, la gente cree, hay muchos predicadores, que el único tiempo que se puede hablar de Navidad es este tiempo. No es así. Navidad es para todo el tiempo y tiene una cobertura enorme de proyección, de importancia, y es lo que yo quiero. Entiende que no tenemos que encerrarnos, eso es lo que quisiera el diablo, que nos encerremos simplemente en el pesebre, cuando la Navidad es una realidad que comienza por una necesidad, por la ruina y la caída del hombre. Así que espero que la continuación de este programa en el día de hoy y los siguientes, si hay que repetirlo, y lo repetiremos de nuevo para que la gente que no tuvo oportunidad de verlo, lo vea. Quiero darle las gracias a todos los que durante este año nos han apoyado, nos han fortalecido con sus oraciones y con sus colaboraciones, sus ofrendas. Los que han estado fiel con nosotros. Este año fue un año maravilloso, donde vimos la gloria de Dios como nunca antes. El Día del Clamor cumplió 49 años de existencia frente al Capitolio. Claro, el ministerio llevaba 61 años, yo llevo de ministro. Pero el Día del Clamor cumplió este año 49 años. Ya estamos comenzando los 50, el cincuentenario, hermano. Ojalá que Cristo venga y no tengamos que celebrarlo aquí, no se lo vaya en el cielo. Pero gracias a ustedes, porque nos han sostenido, sobre todo con su apoyo, su colaboración, sus ofrendas, y les pido que en esta Navidad no se olvide su iglesia, no olvide los pobres, no olvide los ancianos, los niños necesitados, no olvide los ministerios, los diferentes ministerios que hacen labor, como el Salvation Army, el Comedor de la Kennedy, y un montón de organizaciones que trabajan en bienestar de los pobres y necesitados. No olviden estas Navidades su iglesia donde usted asiste, donde usted se alimenta. Y el ministerio que usted examine, que están predicando la sana doctrina, que no se han desviado de la verdad y que creen en la verdadera Navidad, en el Cristo verdadero. Hay ministerios de comunicación que llenan ese requisito, esta cadena del milagro, que, ¿sabe? Siempre en el mes de noviembre, ¿sabe? Se hacen como 3 eventos para levantar fondos en el año, se le llaman maratones, avanzadas, como usted quiera llamar. Y lo que me conmovió grandemente, y debo decirle que hay ministerios, algunos ministerios de radio que yo no le daría un centavo, pero hay otros que yo los apoyaría y les daría todo el respaldo. Os menciono todo porque espero que hay algunos que realmente no llenan el requisito de algo orientado por la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, hay emisoras de radio que nosotros ayudamos a levantar en este país que están trabajando para Cristo. Hay otras que tienen unos embelecos allá. Y esta cadena de televisión, pues yo vi cómo creció. Y una de las cosas que me impactó, y vuelvo y digo, usted apoye todo ministerio que sea cristocéntrico, que esté fundado en la Biblia y que usted ve quedando fruto de verdad. Tenga cuidado donde usted envía. Usted analice, si usted cree que este ministerio de clamor vale la pena, pues usted envía no solo su oración, envía su ofrenda. Pero es voluntario, esto no es obligatorio, ni le estoy prometiendo que si usted pacta, Dios le va a responder. No, hombre, no, esto tiene que salir del corazón, una ofrenda. Los reyes, como dicen los reyes que vinieron, los magos, pero
de eso le llaman, pero vinieron del Oriente, que dicen que eran 3, pero nadie sabe si eran 5, porque 3 es por los regalos, el incienso, el oro y el mirra, pero fueran los que fueran, lo hicieron voluntario y viajaron desde lejos para honrar a Dios, para honrar al Hijo de Dios. Y lo hicieron de corazón. Y en el libro de Éxodo, cuando habla de la ofrenda, que el capítulo 25 de Éxodo, verso 1, anteriormente Moisés está en el monte Sinaí y Dios le da las tablas con su dedo escrita en piedra. Y entonces lo otro le dice, levantarás para mí ofrenda voluntaria y de corazón. Y luego añade, para levantar santuario a mi nombre, en el cual el pueblo se reunirá a buscar mi rostro, a orar y a presentarse. Es decir, que un santuario es todo lugar dedicado a Dios, todo evento que se hace no para entretenimiento, sino para promover el Evangelio, para promover el amor de Dios. Ya sea una campaña, ya sea un concierto dirigido a un tema de juventud, que se mete la palabra, porque si no hay palabra en ese concierto, lo que es otro embeleco más de música. Y yo admiro a aquella gente que hace sus conciertos y Dios le ha dado un ministerio y meten la palabra ahí. Ok, pero él dice, levantarás para mí santuario a mi nombre, en el cual invocaré mi nombre y yo iré de Dios. Y quiero añadir en esta Navidad que manda a hacer un santuario y me recoge una ofrenda para levantar un santuario a su nombre, donde el pueblo se congregue a llevar sus causas, a llevar sus lágrimas. Entonces, Pablo en Hebreos dice, no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Entonces, en todo momento, Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, ha pedido que haya un lugar específico, aparte de que Él está en todos sitios, donde el pueblo se congregue a honrar su nombre y alabar su nombre y aprender su palabra. Los judíos tenían la sinagoga, nosotros tenemos los templos dedicados a la prédica del Evangelio. Bueno, pero en el Nuevo Testamento dice que no dejemos de congregarnos. Y tengo que decir en estas Navidades que es triste, que en vez de en estas Navidades muchos cristianos que se han quedado encerrados porque uno de los atentados contra la libertad personal y la libertad religiosa, un ataque directo fue el encerramiento. En estos días en China, el gobierno radical comunista de China encerró por meses y meses la gente se cansó, porque esa es una manera de controlar la población, y se cansaron y se tiraron a las calles y empezaron a hacer cosas. El asunto es que el gobierno ha tenido que dar reversa porque mucha gente con estos encierros se están volviendo locos. Hubo gente que se quemó viva porque no podían salir de los edificios en China. Es decir, que eso de quedarte, mira, la televisión es para una herramienta para los que no conocen a Cristo y para los cristianos que por alguna razón no pueden llegar al templo por enfermedad o lo que sea, no tengan excusa para alimentar su vida. La radio es lo mismo, el internet es lo mismo, pero ni la radio, ni la televisión, ni el internet pueden reemplazar el congregarnos en el templo. Óyeme, y vuelvo y te digo, este canal y todos los canales, ¿verdad?, escogidos por Dios, y radio, y internet, y YouTube, tienen un propósito. Es como la música en un culto. La música es un apoyo, algo extra, pero no es lo más importante. Lo más importante es la palabra. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pues sería lamentable que en estas Navidades usted no vaya al templo del Señor a oír palabras. Y ojalá que en el templo dediquen, aunque hagan sus espectáculos y hagan sus cositas, no pasen por alto a hablar de la Navidad verdadera, del propósito de Cristo nacer en la tierra. Y eso lo empezamos en el programa pasado, que hemos dicho que la Navidad comienza con una necesidad. Comienza con la necesidad de una situación que ocurre, que ya dijimos, en el cielo, donde hay una rebelión. Satanás destruye con sus demonios esto queda devastado. Dios lo organiza y Dios hace al hombre a su imagen y su semejanza, y a la mujer la saca de su costilla y los pone en un ambiente maravilloso,
No hay enfermedades, no hay plagas, no hay guerra, no hay tornados, no hay huracanes, no hay maremotos, no hay volcanes, no hay nada de esto, no hay crimen, no hay violencia, todo era en armonía. Y Adán y Eva hablaban con Dios como tú y yo estamos aquí esta noche, pero más cerca. Y entonces se deja engañar Eva de la serpiente que le hace, Dios ha dicho, y él le dice, la serpiente le dice, oye, que Dios, ¿por qué tú no comes de este árbol? Aunque Dios bueno, porque Dios nos ha dicho que si comemos de ese árbol, dice Eva, nos vamos a morir, vamos a perder toda bendición. Y el diablo, que es un padre de mentiras, Jesús lo dijo, Juan 8:44, le dice, pero eso no es verdad, Dios le está mintiendo. Oye, van a ser como dioses, ustedes van a ser, si ustedes comen de esta fruta, de este árbol, van a ser como dioses. Y entonces, ahí está el pecado de Eva, especialmente en ese sentido, y luego Adán. Adán porque oyó a su mujer y se dejó seducir, y Eva porque creyó la mentira del diablo y le dijo mentiroso a Dios, y comió de la fruta. Y Adán porque sabiendo también la misma verdad que sabía Eva, en vez de decirle, tú eres mi mujer, pero hasta aquí llegó. Así que hay un punto, y yo estoy diciendo que hay un punto en el matrimonio que cuando una de las dos partes se desvía y quiere caminar por una herejía o quiere caminar por un camino desagradable a Dios y tomar decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, alguien tiene que ponerse los pantalones o la falda en su sitio y decir, hasta aquí llegamos. Y eso es lo que se refiere a Jesús cuando dice que si alguno no estuviera dispuesto a dejar padre, madre, esposa o hijos por mí, o a dar su vida y perderlo todo, no es digno de mí. No quiere decir que sea un irresponsable y que abandone el hogar y deja todo, no. Que cuando tienen esas decisiones, en el cual uno tiene o agrado a la esposa, al marido, o agrado a Dios. Ahí usted tiene que escoger a Dios. Y no estoy diciéndole que se vaya de la casa, no estoy diciendo que abandone su familia, que se vaya como hijo de la casa, no. Que usted entienda que hay un momento, si papá quiere que usted use droga o se vaya a cosas desagradables, o no quiere que usted se congregue buscando al Señor, ahí ya son dos cosas distintas. Yo tengo varios testimonios. Uno lo di los otros días, de un joven que se llama Jake Caban. Este joven, bueno, ya es un hombre, ya tiene 30 y pico de años, pero hace 20 y pico, casi 30, 20 y pico años atrás se convirtió al Evangelio, y la noche que declaró en su casa que se convirtió, lo botó la madre de la casa, y él no sabía dónde ir, y paró en su carrito que no tenía para comer, que no tenía para más gasolina, frente a mi oficina, la que estaba de clamor en la 167, que ustedes saben, con la guerra económica que hubo, la embargó el Banco Popular y gente, bueno, pero todo obra para bien. Dios me ha dicho que si es tarde en venir, vamos a inaugurar una oficina nueva y mejor que esa. Pero, ¿qué sucede? Ese muchacho se estaciona a la 1 de la mañana frente a mi oficina. ¿Qué puede él pensar que nadie va a salir de esa oficina a la 1 de la mañana en la 167 de Bayamón? Y a esa hora yo estaba allí, por la razón que me quedaba a veces orando, trabajando. Y a esa hora salí solito y me paré y vi aquel carro y me dirigí. El Señor me dijo, ponle $50, que ahora sería como 200. Ponle $50, toma aquí. Y él los otros días me llamó y habló conmigo y me dijo, me contó la historia, me dijo, yo llegué recién convertido, sin comida, sin nada. Mi madre me botó de la casa por servirle al Señor, convertirme. Y usted salió a la 1 de la mañana y me dio para comer y para gasolina. Y me devolvió el ánimo y me devolvió la fe. Así que Dios no llega tarde ni temprano. Y que si uno toma la decisión correcta, Dios lo honra a uno. El otro caso es de Miguel Torres. Miguel Torres vivió en mi casa. ¿Por qué razón vivió en casa? Le pasó lo mismo. Cuando Miguel iba a la iglesia, se convirtió en la Iglesia de Dios Pentecostal de Lomas Verdes, en un barrio aquí de Bayamón, mi pueblo. Y Miguel fue y consiguió una guitarrita y la tocaba en la iglesia. Y un día cuando llegó convertido con su guitarrita, la mamá le rompió la guitarra encima y lo botó de la casa por haberse convertido.
Yo me recuerdo como si fuera hoy, que yo estaba de gira, yo acababa de salir, hacía un año o dos que había salido, del seminario, y me iba a predicar por los campos de Puerto Rico. Así fue que yo empecé el ministerio. Yo lo empecé en los campos, en las montañas, en los barrios pobres de Puerto Rico, en los pueblos de la altura y de las costas. Cuando yo regreso de una gira de esas que tenía, encuentro a Miguel. Yo tenía, como éramos mi abuelo y yo, que fue quien me crió. Después, más tarde, conocí a mi mamá. Me llevaron para allá, ya más. Ya tenía como 7 años, casi 7 años de edad. Pero ella era tan joven cuando se casó que me tuvieron que criar. Lo que está pasando hoy en día, pues pasaba ahí aquel tiempo también. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo llego, yo tenía un cuartito que era para orar nada más. Y cuando llego a abuela Juanita, me dice, yo le llamo a Juanita, dice, ese cuarto está durmiendo Miguel Torres. Y yo, ¿qué? Y era Miguel Torres. Mi cuartito de oración lo convirtieron en un cuarto de dormitorio. Mi abuela tenía un corazón bien noble y lo recibió a él. Su mamá lo botó, le rompió de la casa, le rompió la guitarra encima. Y Miguel se mantuvo fiel a Dios. Cuando yo llegué, él estaba viviendo en mi casa, pero él no se apartó del Señor por el hecho de que la madre lo desechara y lo botara de la casa. Sus hermanos se burlaban de él, pero Miguel ha dado un ejemplo tremendo, y su esposa, Ana. Y yo un día lo voy a traer aquí, si no los dos, por lo menos uno de ellos. Yo quiero que Miguel venga ahora aquí y hable de todas estas cosas, vamos a dar un programa o dos. Son experiencias que uno ha vivido, hermano. Son situaciones que uno ha experimentado. Y por eso Cristo dijo, el que no esté dispuesto a dejar padre o madre por mí, esposa o hijo o esposo, no es digno de mí. El que no esté dispuesto a dar su vida por mí, no es digno. O sea, no quiere decir que uno sea un irresponsable. No, eso no. El que uno cuando tiene que serle fiel a Dios por encima del esposo, de la esposa, y estoy hablando de cosas que no contradicen la lógica bíblica y la moral cristiana. Entonces, ahí usted tiene que decidir, y eso es lo que a veces es difícil. A veces el marido quiere imponer cosas que son hasta inmoral, y lo mismo la mujer quiere llevar al hombre y no solamente tiene que ser inmoral, puede que ser llevarla, que se enojó con fulano. La mujer suya tiene un pleito con el vecino, y usted es cristiano, y usted le está diciendo a su mujer, mira, hay que perdonarlo, hay que tener paciencia con esta persona. Y entonces ahí ella está guardando rencor, o él, puede ser el hombre, viceversa, sea cualquiera de los dos, y usted quiere agradar a Dios. Y no es fácil. A veces hay que pagar un precio, y eso fue lo que Cristo dijo, que para serle fiel a Dios, a veces había que pagar un precio. Bueno, esa es la realidad de todo esto, pero Eva no quiso pagar el precio. Y le fue más fácil a Adán no pagar el precio obedeciendo a Eva. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el pesebre no hubiera existido, ni hubiera habido necesidad si Adán y Eva no hacen lo que hicieron. Y aún habiéndolo hecho Eva, si Adán hubiera resistido, sino Dios hubiera desaparecido a Eva y le hubiera sacado otra costilla y le hubiera dado algo mejor. Y pues mire el resultado, se perdió un mundo que no tenía plagas, ni enfermedades, ni guerra. Y en el verso 24 del capítulo 3 de Génesis dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta palabra, eso es Génesis 3:24, lo voy a repetir una vez. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, entonces volvemos a Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Génesis 3:15 nace de la necesidad de restaurar al hombre, porque Dios es el juez de toda la tierra y tenía que pagar el pecado
la paga del pecado, dice Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, y había que pagar justicieramente ese delito de rebelión de Adán y Eva. Y entonces tenía que pagarse. Y ahí es que dice, ¿habrá quién irá? Y nadie estuvo dispuesto y nadie podía ir. Y Jesús dijo en la eternidad, envíame a mi Padre, yo iré. Yo tomaré el lugar del hombre. Entonces ahí es el milagro. Cuando hablamos del pesebre y Navidad, tenemos que entrar entonces en la profundidad del milagro, de lo que ocurrió allí, el milagro de la encarnación. Pero yo quiero decirle que pasa, no un año, 2, esta promesa de Génesis 3:15 nace de la necesidad, el pesebre nace de la necesidad de la redención del hombre, porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que pagar por el delito del pecado de la humanidad, y ese fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, ahí empieza una lucha, que no vamos a dar la historia completa, pero pasan los siglos y pasa la historia del pueblo de Israel, la historia de José, el éxodo de Faraón, saliendo de Faraón y de Egipto, el pueblo, y esto es una lucha. Durante esos varios miles de años, Satanás utiliza circunstancias, podredumbre espiritual, moral, y hay una lucha entre el bien y el mal todo ese tiempo, hasta que llega a lo que llamamos la primera Navidad. Y vamos a ver entonces toda esta historia, todo lo que hay, bueno, mire, aún los profetas señalaban que esa profecía se iba a cumplir. Los profetas, como el profeta Isaías, hermano, el profeta Isaías es uno de los que más reveló la realidad, de la profecía, de la necesidad de la salvación, del pesebre. Así que vamos a leer, creo que el capítulo 53 de Isaías. Vamos a ver el capítulo 53 de Isaías. Vamos a ver. Miren lo que dice. Hasta pasan los siglos y pasan los años, miles de años, varios miles, siglos enteros. Pero sigue el camino hacia el pesebre. Ya salimos del huerto. El mundo está contaminado. Hay muerte, hay guerra, hay plaga, hay enfermedades, y hay apostasía, hay tormenta. La naturaleza está rebelde, huracanes, volcanes, temblores de tierra, sequías, nevadas, frisadas, bueno, de todo. Entonces, en ese proceso se va preparando el camino para cumplir Génesis 3:15, que es el plan de la redención. Y mire lo que dice. Dice, hablando del Cristo que ha de venir, he aquí, por eso el Calvario también es importante, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Y luego dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahí es que nace la profecía, que todo esto de lo que va a suceder en cumplimiento del plan de redención de Génesis 3:15, que se cumple en Juan 3:16. Juan 3:16 por los teólogos ha sido dicho que es el libro, la Biblia en miniatura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ahí es que dice que en esa Biblia dice que nacerá de una virgen. Habla de todo el cumplimiento de cómo será el nacimiento de él, el efecto, su ministerio. Entonces, y aún el cumplimiento de cumplir el sacrificio de Génesis 3:15, dice, capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado? Verso 1 en adelante. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Se recuerda en la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo? Que había gente que se tapaban los ojos cuando Cristo era latigado, cuando era clavado a la cruz, cuando le clavaban las coronas de espinas. Pues él es aquí, 2000 años antes, el profeta está revelando la revelación. Y dice bien claro, subirá cual renuevo delante del verso 2, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de tuyo y mío, de todos nosotros. Es decir, que ya en esos años se va revelando que van a ser de una virgen, que van a ser en el pueblo de Belén de Judea, que una estrella se aparecerá, y habla claramente del sufrimiento que él sufrirá ya como el cordero que quita el pecado del mundo, y cómo todo esto es el cumplimiento de lo que empezó con la caída de Adán y Eva, con la caída de la humanidad y con la destrucción de todo lo que Dios había hecho en el huerto del Edén. Bueno, entonces sería bueno, vamos a ver si escuchamos algo, ya que estamos en esto. Vamos a escuchar a Jorge Isaac, y como estamos en Navidad, pues vamos a escuchar otro himnito más. Entonces luego recurrimos a la parte que continuamos con este mensaje, porque creo que es tan importante. Así que aquí describe todo, esto es increíble. Dice, angustiado él y afligido, verso 7. Bueno, el verso 6 dice más, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, entonces vemos aquí el proyecto, lo que él va a sufrir. Pero luego vamos a ver el milagro de la Navidad. No hubieron muchos milagros, pero el primer milagro, que fue la encarnación. Vamos a escuchar a Jorge Isaac y luego regresamos. Y como nos queda tiempo, vamos a dedicar un poquito de tiempo. Entonces terminamos con una buena canción de Navidad, un himno tremendo de Navidad para celebrar esa realidad. Vamos a escuchar a Jorge Isaac. Hello and welcome, Christians and non-believers, while we're reading chapter 22 of Proverbs with me. And today we're reading verse 8, which says, whoever sows injustice will reap calamity, and the rod that we wield in fury will break and will be gone. When we talk about this, it's the people that are there to hurt. Those are toxic people in your life. So toxic people that are there that are hurting your lives, that are the people that harvest injustice. They will reap calamity. They will reap evilness. And basically, as a believer, something that if you have read the Bible, or for non-believers, in the Bible, especially in Proverbs, it will state that God will do justice to your enemies, and that themselves will fall, and their evil weapons will be used on them by their own consequences. So God is telling you, I have your back. And for non-believers, stay away from those kinds of people who hurt your lives. And I think in another video I explained this even more from another verse. But in other words, the people that sow injustice will get bad consequences. So are you doing bad stuff that will lead to bad consequences? Or are you doing good stuff that will lead to good consequences? Everything has a consequence. And I hope this helps. Be blessed.
Bye. Ore mucho por los niños, ore por Jorge Isaac. Denle una cobertura de oración y ayuno, hermano, a todos los niños. Porque en Navidad sabemos que también hay persecución y de eso hablaremos en toda la historia de la Navidad cuando estamos hablando de lo que ocurre. Ya hemos hablado de todas las profecías, de todas las luchas, todo lo que ocurre por varios miles de años en lo que llega el pesebre. Entonces, note bien claro aquí, bien claro, déjame ver, en el libro de Lucas, ya ahí hemos caminado la historia, estamos llegando ya a través de todo lo que ocurrió y la línea genealógica en la cual Rahab la ramé, para ver cómo Dios brega con aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues en la línea de la genealogía, de la historia de su pasado, aparece una ramera llamada Rahab. Aparece una gentil llamada Ruth. Estas palabras, en esa línea genealógica, Dios habla y todos esos eventos que pasaron, la persecución que hubo contra los judíos, recuerden, la persecución contra los niños cuando Moisés era algo preveniendo lo que iba a pasar en el tiempo cuando Cristo viniera al pesebre, cómo iba a ser perseguido por Herodes. Es decir, que de eso hablamos. Pero si vamos a ver toda la profecía, todo lo que se cumple a nivel de todos los eventos que van señalando, el mismo tabernáculo está hecho de tal manera que habla de la redención, habla del propósito, de la manera de Dios conducir las cosas. Entonces, vamos a ver aquí, bien, pero bien, bien claro, hay algo que yo quiero que entendamos. Hay varias, vamos a ver Lucas, vamos a escuchar lo que dice Lucas capítulo 2. Ya estamos llegando a la etapa, ha pasado el periodo de los 400 años de silencio profético, donde está la guerra de los macabeos y todas estas cosas, y Antíoco Epífanes vio la santidad de la sinagoga, del templo que había en aquel entonces, y sacrifica un marrano y se proclama a Dios. Y luego todo esto, cómo Dios barre a los enemigos de Dios y cómo llegamos entonces al tiempo cuando ya está a empezar a cumplirse el plan de redención de Génesis 3:15. En el capítulo 2 de San Lucas, verso 1 en adelante, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Eso es el censo. Verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Verso 3. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, de la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Verso 5. Para ser empadronados con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba encinta. De aquí hay unas cosas tan profundas de la Navidad que la gente, que tenemos que hablarlo. Si no en este programa, tenemos que hablar de María, tenemos que hablar de José, lo que llaman José, su esposo. Y dice que tenemos José, hay que hablar de él. En la Navidad todo esto es una proyección de realidad y no se toca. Y hay que hablar de la verdadera María. Y hoy, cuando abrí el periódico, y lo voy a buscar porque lo tengo por ahí, enseñarle por qué en la Navidad se han equivocado y están cometiendo idolatría. Entonces, eso es importante. Y en la Navidad hay un mensaje claro de quién es la verdadera María. Entonces, el verso 6 dice: aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, que cuando ya estaban en Belén, estaban por allí, en aquel lugar, ahí ya se iba a dar a luz. Y el verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vamos a hablar luego de esta parte que está aquí, porque hay tanto para hablar de la Navidad, parte del verso 8, pero no ahora, porque quiero retornar entonces
aquí a Mateo, y entonces bregar con algo que creo que lo vamos a tener que empezar en el próximo capítulo, hablar de todo lo que se muestra en esto. Mismo dice aquí, en el capítulo 1 de San Mateo, verso 18, dice así. Capítulo 1 de San Mateo, verso 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se oyó que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, no quería infamarla. Esto, por eso es importante ir a esto. No quería infamarla. Oye, quiso dejarla secretamente. Entonces es importante entender todo lo que Dios escoge a esta mujer, que hablaremos de ella luego. Una joven, tenía como 17 años de edad, más o menos, 16, 17 años de edad. Y María, Dios vio algo en ella, algo que la diferenciaba de las demás mujeres. No era perfecta, pero vio que era el vaso correcto para traer, porque el que tenía que morir como hombre, porque como Dios no muere, pero tenía que venir también con doble naturaleza. Primero como hombre para participar en el sacrificio, bien claro, sufriendo lo que dice Isaías, todo lo que sufrió, y experimentando el dolor nuestro. Y eso fue lo que Jesús quería que él sentir lo que sentía la divinidad humana y venir con la naturaleza divina. Por eso tenemos que decir que María no era madre de Dios. María fue madre de la parte biológica, física que era Cristo. Pero para ser madre tenía que estar antes que Dios y ser una diosa, y no lo era. Era una mujer buena, decente, que Dios le escoge. Pero aquí está el milagro de la encarnación. Y es el primer milagro que ocurre. Esta mujer no ha tocado hombre. Su esposo todavía no la ha tocado. Y aquí hay unas cosas que hay que evaluar en el día de hoy, en el próximo programa. María es virgen, pero ella es virgen porque ningún hombre la ha tocado. Y hay algo que cuando hablemos ahorita de María, vamos a explicar un error en que hay mucha gente que ponen a María como una virgen eterna, como si el matrimonio y la relación de un hombre con su esposa o una mujer con su esposo fuera sucio. El sexo lo creó Dios. Lo que Dios no creó fue el adulterio, la homosexualidad, el transgénero, no creó la pornografía, no creó todo esto, lo que es la poligamia, no creó el adulterio, no creó la fornicación, no creó la pedofilia, no creó el incesto, ninguna de esas cosas creó Dios. Una relación normal entre un hombre y su esposa, una mujer y su esposo. Así que el sexo no es malo, es el ser humano y Satanás que lo ha pervertido. La prostitución es la perversión del sexo. La fornicación y el adulterio es la perversión del sexo, porque es fuera del matrimonio. Así que hay que entender bien claro, este misterio de la Navidad tiene mucho que ver. En un momento, en una época, cuando la perversión sexual está del día, que el presidente acaba de firmar una orden, una ley del Congreso para asegurarse que los estados donde se practique y es legal el matrimonio del mismo sexo no se pueda tocar, y luego unos políticos injertan una ley eximiendo a los que tienen esa ley en contra de ese matrimonio, no se les pueda tocar. Pero en un momento donde el hombre más poderoso del mundo es el presidente, aunque esté como esté, sea lo que sea, Biden, ese hombre ha dicho con su boca de comer y abiertamente que él hará todo lo que sea necesario para promover la agenda de Sodoma y Gomorra, LGTBQ, BDP, poligamia, lo que sea, incesto, lo que sea, pedofilia, lo que sea, porque una vez que dice que va a promover a esa gente, y aunque no mencione, lo estás promoviendo. Cuando tú dices que a los 8 años un niño tiene derecho a definir su sexo, quiere decir que tú crees en la pedofilia. Entonces, ese hombre tan poderoso está usando el poder de su gobierno para financiar y promover en el mundo entero y fortalecer la agenda anormal
de las relaciones del mismo sexo. Entonces, un tiempo, cuando nace milagrosamente de una mujer que ningún hombre ha tocado, aún su propio esposo, no se ha desposado con ella todavía, entonces viene el milagro de la encarnación. Esto es lo que dice bien claro. El milagro de la... Aquí habla claramente del asunto y dice aquí en la profecía, vamos a leer del verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla. Esto es otra virtud que vamos a hablar luego, dejarle secretamente. Y verso 20, pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y tabashanda la bahía bashaya. Así que viene el Espíritu Santo. Esta mujer tiene que nacer con una naturaleza dual. María es madre de la parte física de Jesús, pero la parte divina ya existía. Por lo tanto, ella no puede ser madre de Dios. Entonces, pero esto es el milagro, que sin un hombre tocarla, el que la tocó fue Dios a través de su espíritu, y Él creó la esperma, la espermatozoide, el fertilizante que iba a fertilizar ese huevo maternal dentro de su vientre. No lo hizo José, lo hizo Dios, y eso es un milagro. Quiere decir que Dios es un Dios. La Navidad debe ser un tiempo de creer en Dios, debe ser un tiempo de creer en la vida. Dios no creó muerte, creó vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Es el milagro de la encarnación. Dios hecho hombre. Y María no la toca ningún hombre. En ese momento es José, no puede hacer nada, ya ella está embarazada. Y no es hasta que de ahí donde vamos a discutir esto después, no lo voy a tocar hoy, hasta cuándo fue virgen. Porque ahora han demonizado el sexo y que lo han depravado, que lo han llevado a extremos depravados. Eso es otra cosa, pero el sexo no es malo. De eso vamos a tener que hablar. Hecho en el modelo bíblico entre un hombre casado y su esposa, entre una mujer y casada con su esposo. Todo lo demás es adulterio, fornicación, toda depravación que usted quiera buscar. Es la desvirtuación de lo que es el sexo. Pero aquí está el milagro. Es una época de milagro. Una época de la fidelidad de la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El evangelio, el nacimiento de Cristo es una época de milagros. Y uno hay tanta incredulidad que la gente ya no cree en milagros. Y esto, si tú celebras la Navidad, tú tienes que creer en milagros, porque Cristo, su parte física, humana, Jesús, en la parte humana, no la parte divina ya existía. Pero esa parte de nacimiento de la parte humana, que era la que tenía que nacer para ir al Calvario y sufrir todo y cumplir toda la ley, que eso es algo que es importante entender. Y eso es lo que viene de la parte divina, porque la parte divina le da fortaleza y fuerza para poder cumplir la ley, porque si no hubiera sido así, la ley nunca se podía cumplir por sí solo. El que rompiera una parte de la ley ya la violó toda. Entonces el milagro de la encarnación es milagro que dice: lo que hay en el vientre de tu esposa María es engendrado por el Espíritu Santo, sin tocar los hombres. Si Dios fue capaz de hacer esto, ¿no será capaz de sanarte? Le dijo Jesús a María y a Marta: ¿no te he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios? Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga. La Navidad es un momento de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y claro, Hebreos 11:6. Y en Lucas 1:37 dice: porque nada es imposible para Dios. Y Cristo dijo: para el que cree, todo es posible. Esta es una época de milagros. Debemos ver qué ha pasado en la iglesia.
¿Qué ha pasado en la predicación? Ay, como Jesús dijo, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga. Si todo el comienzo de toda esta Navidad tiene que ver con el milagro, primero de una necesidad que nace, y uno que nace de una necesidad milagrosamente para decir, vengo a expiar los pecados y cargar el pecado de toda la humanidad sobre mí. Esto es importante que usted lo entienda, hermano. Usted que está pasando por un problema en el hogar, usted que está pasando en esta Navidad por una soledad tremenda, una enfermedad, una escasez económica, una turbación, una guerra espiritual con su familia, con su esposa, con su esposo, su mundo se está cayendo. Y usted, el diablo lo tiene, dice, no sé qué hacer. Mire bien y reflexione sobre el milagro de la Navidad. Si Él fue capaz de crear vida en el vientre de María sin la necesidad de un hombre, sino divinamente, ¿no será Él capaz de sanar tu enfermedad o de darte fuerzas para llegar al cielo o para poder resistir la prueba que tienes en tu hogar o buscar la solución al problema o proveer tu necesidad? Es una época de milagros. Es la realidad de Hebreos, es cuando Pablo dice bien claro en el libro de Hebreos 3, bien claro, y lo señala. Y dice Pablo estas palabras, yo quiero que usted las tenga en el libro de Hebreos. Pablo lo señala, Hebreos 13, 8, es bien claro. Hebreos 13, 8, él dice, oiga bien claro, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no ha cambiado. Él hizo ese milagro, claro, ese milagro no se repetirá jamás. Fue única, porque era para crear un ser limpio que pudiera morir por nuestros pecados como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero lo demás no está fuera de la mesa. Sanar a un ciego, sanar a un sordo, sanar a un mudo, sanar a un paralítico, sanar a un SIDA, sanar a un cáncer, sanar a un COVID-19. Mire, tengo que decir que nosotros como iglesia hemos fallado. Hemos fallado porque este era el momento, esta plaga del COVID, me incluyo a mí, a todos nosotros. Por eso es que Cristo dice, hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre muriera. La Navidad es milagros. En esta plaga, si la iglesia hubiera tenido la concentración espiritual, la fe en el que nació en esta Navidad milagrosamente, que es el Dios de milagros, cómo se hubiera manifestado la gloria de Dios en todos los países y enfermos sanándose. Es una vergüenza, hermano. Que yo tengo un testimonio en Roma, en un asilo de ancianos, en una parte como hospital. Había un sacerdote que entró a esa sala y iba todos los días ungiendo con aceite y orando por esos enfermos que estaban allí. Muchos se sanaron, pero ese hombre arriesgó su vida. De alguna forma, él murió, pero se atrevió a orar por todo esto. Yo le digo que si usted no está preparado, usted no se ponga a poner la mano encima a nadie. Si usted no está porque hay gente que no está en condiciones de orar ni por un catarro. Entonces, pero ese hombre sintió la carga y montones se sanaron y están vivos porque un hombre oró por ellos. Y usted no tiene que ponerle la mano, porque llegamos a un momento en esta pandemia que estábamos oyendo las voces del pánico que los gobiernos tienden a controlar a la gente por el miedo. Por eso es una época de milagros, de sanidades. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Él tiene solución a tu problema. No te suicides, no te rindas, no huyas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y el que tiene que huir de vosotros es Satanás. Es época de milagros. Ha nacido en Belén de Judea Jesús, el Salvador del mundo. Con eso continuaremos hablando, porque tenemos que hablar de María. En la Navidad también hay que hablar de María, hay que hablar de José, hay que hablar de los pastores. Y hay tantas cosas que esta serie continúa. Padre, manifiesta tu gloria, sanando, salvando, reconciliando, convirtiendo y haciendo provisión a las vidas que me oyen. Que Dios le bendiga grandemente.
Tal vez no era diciembre, pero en mí había frío. Sin luces de colores y sin villancicos. Sin darme cuenta la esperanza se había ido. Y mi alma se quedaba sin abrigo. Y llegaste tú, todo cambió. Mi Navidad llegó. Hey, hey, hey. Trajiste tus colores a mi corazón perdido. Mi vida